Bueno, para la Dirección General de Investigación ha sido muy importante poder participar en estas grandes reflexiones, y lo que nos han ilustrado estos profesores que han trabajado y estudiado pues todo el legado que nos ha dejado Ratzinger, no solo en sus 70 años de trabajo académico, sus 95 años de vida, pues también nos dan un motivo para hacer una reflexión de futuro. Y lo venía pensando cuando los venía escuchando, cuando escucho también a los estudiantes de la maestría, y el papel que tenemos los que de una u otra impactamos en las universidades y en la sociedad, en los temas de la razón, la libertad, la fe, en una sociedad que nos trae cada día unos retos importantes, pero que no debemos perder el foco, como nos lo mostró también el profesor ahora en estos temas de conflicto. Yo quería iniciar con una pregunta un poco generalista, y esta pregunta generalista tiene que ver con todo, y voy a empezar con una pregunta generalista académica de proyección para seguir estudiando Ratzinger. Todos los que están estudiando este legado de Ratzinger y cómo lo debemos seguir abordando en las universidades en el momento en que estamos, hacia dónde más debemos irradiar ese pensamiento en función de la razón. O sea, creo que se están haciendo trabajos de investigación, libros, y entonces, en este momento en donde debemos continuar, ¿no? Este está mejor. Este es un tema de futuro, de continuo. Y en ese continuo, entonces, desde sus diferentes experiencias, escuchando todas las intervenciones, decía, claro, me quedo con palabras, me quedo con momentos para saber hacia dónde irradiar, ¿no? Hasta uno dice, en los documentos en que uno construye en la universidad sobre ciencia, razón, proyección de la investigación, entonces, desde sus diferentes experiencias, ¿cuál es el punto para seguir abordando este tema hacia la razón en la investigación, en la libertad y en la razón? No sé, ¿por dónde podemos empezar? Vamos. Muchas gracias. Bueno, a esta pregunta general, lo primero que se me vino a la mente es que, en efecto, cuando hablamos de razón, primero que nada, la razón para Joseph Ratzinger no es solamente la capacidad que tenemos las personas de conocer la verdad, que por supuesto eso es la razón, pero la razón para Ratzinger es mucho más que eso. La razón, o el logos, para Ratzinger tiene, al menos yo puedo ver, 4 niveles. Un primer nivel es, podríamos llamarlo, el logos subjetivo o la racionalidad subjetiva, no porque sea, ojo, que a veces nuestra cultura confunde subjetivo con relativo, ¿no? Como algo es subjetivo, pues cada quien, no, en ese sentido no hablo de subjetivo, sino es la razón nuestra, que somos sujetos de conocimiento. Entonces, en ese sentido, la razón es nuestra facultad, pero la razón no es solo nuestra facultad, como pensaría, no sé, se me ocurre ahora mismo Camus, que piensa que la razón es una cosa solamente humana y pensar el mundo es antropomorfizarlo, reducirlo a nuestra facultad. No. Para Joseph Ratzinger, el mundo es accesible a la razón porque el mundo mismo es racional. Es decir, hay una dimensión de racionalidad en las cosas que es más grande que los sujetos, que precede a los sujetos. O sea, el mundo es lógico. El mundo es una racionalidad objetivada. Y lo que hace que haya una armonía entre la razón subjetiva y la racionalidad del mundo es que tienen una fuente común, que podríamos decir es la racionalidad creadora. Ya llegué al tercer sentido de racionalidad. Y luego Jesucristo es la racionalidad encarnada. Es la racionalidad que nos sale al encuentro de manera personal en una naturaleza humana. Entonces,
racionalidad es mucho más que nuestra facultad de conocer la verdad. De hecho, nuestra facultad de conocer la verdad es como una chispa que sale de la fogata, ¿no? O una chispa si la comparamos con el sol. La racionalidad en sí misma es mucho más que nuestra capacidad de conocer las cosas. Entonces, a su vez, si nuestra capacidad de conocer las cosas es la capacidad que tenemos de verdad, hay que tener en cuenta que la verdad para Joseph Ratzinger siempre tiene que ver con la belleza y con la bondad. Entonces, ¿hacia dónde dirigir esta recuperación de apertura a la verdad? Bueno, no solamente es en la contemplación teórica de la estructura del ser, sino que también tiene que verse manifestada en la búsqueda de belleza. Hay que recuperar también en el mundo estético, en el mundo del arte, en el mundo de la liturgia. Tenemos que recuperar un sentido de belleza, porque también hay verdad en la belleza. Y también en la bondad, porque la verdad siempre, como el logos originario, fuente de toda verdad, también es amor. La verdad siempre tiene que ver no solo con una contemplación pasiva, sino con una transformación de la existencia. Entonces, la verdad se manifiesta en la vida. La verdad es aceptar el vuelo de flecha de nuestra existencia, decía la doctora Gómez. Y esto es entrar en la dinámica de la caridad y del amor para la que hemos sido creados. Entonces, la verdad siempre tiene que ver también con transformar nuestra propia vida y convertirla en un para los demás. Entonces, la pregunta de cómo abrirnos a la racionalidad es amplísima, porque eso abarca, me parece, todos los sentidos de nuestra existencia en todos los niveles. En todos los niveles de nuestra vida tenemos que abrirnos a la verdad, a la bondad y a la belleza. Entonces, bueno, pues esto creo que es como una primera reflexión para tratar de sacar esto, no solo reducirlo, no es que sea poco la universidad, pero la universidad es apenas una aproximación específica a la cuestión de la verdad, que en realidad tiene que ver con todas las formas de la existencia humana. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, seguimos aquí en físico y luego y luego virtual. Bien, pues a ver, qué pregunta más difícil, ¿cierto? Pero bueno, yo pensaba un par de ideas que quizás nos ayuden como a seguir profundizando en eso. Primero pensaba que para Ratzinger esto del ejercicio de la razón no es una cosa solo teórica, ya lo dijo Alejandro, sino que es muy existencial. Y aquí otro dato de su vida muy interesante. Cuando Ratzinger en su época de estudiante conoce a San Agustín, queda alucinado, queda enamorado de la vivencia de San Agustín. Y él dice que, lo voy a decir con mis palabras, no con las suyas, dice, y me cargaba la rigidez de Santo Tomás de Aquino. Y claro, yo leo eso, yo doy clases en la Universidad de Santo Tomás, así que imagínense mi reacción. Pero, ¿qué rescato con esto? ¿Por qué a San Agustín le llegaba tanto? Porque San Agustín habla de su experiencia. Entonces, eso a mí me abre una puerta para responder a esto. Es decir, si queremos mostrar la belleza de la razón y de lo razonable y de esa verdad que está en la vida, en última instancia Dios, ¿no? Como la respuesta última a todos nuestros interrogantes, me parece a mí que parte de la clave está en saber tocar la existencia, las experiencias existenciales quizás más duras o más humanas o más profundas que puedan permitir la apertura a esa búsqueda. Y eso es algo muy humano, ¿no? Muy humano, porque si no, se nos puede quedar la razón. Yo investigo, vengo aquí a mi facultad, escribo mis libros, me publican, salgo número 1 del ranking de publicaciones, porque se mide así, todas estas cosas, pero estoy tocando a alguien. Es decir, ¿esto realmente toca la existencia? ¿Esa reflexión toca la problemática más profunda de las personas? Porque si en general hay tanto desconocimiento y hay tanta cerrazón a la verdad más profunda, a ese vivir en la casa, que es lo que una de las ideas que a mí me gustan más de esto de la libertad, que en el fondo es una invitación a ser lo que tú estás llamado a ser. O sea, no hay que inventarse nada nuevo, no hay que descubrir la rueda. No hay que inventar la rueda, solo hay que descubrirla. Eso quería decir. Pero eso es vivir en la casa. ¿Qué está pasando? Que estamos viviendo fuera de la casa. Estamos anhelando otras cosas. Entonces, claro, uno dice, ya, pero ¿tan fácil? Sí, tan fácil y a la vez tan difícil, porque se nos ha puesto un ideal que nos saca de eso que tenemos en nosotros mismos como huella de Dios, ¿no? Entonces, si logramos tocar la experiencia, lo existencial más profundo de las personas y a partir de esa experiencia lograr un nexo, un vínculo, y aquí yo ya estoy presuponiendo no solo investigación, sino también mucho diálogo, se me abre la puerta o se nos puede abrir la puerta a caminar juntos en esa búsqueda de respuestas. Porque, claro, la filosofía es la eterna buscadora de la verdad
pero la verdad existe y se puede encontrar. Eso de que solo es un camino y se hace camino al andar, bien, se hace camino al andar, pero también hay logros, hay metas que se pueden llegar a alcanzar. Entonces, San Agustín, la existencia, la experiencia, llegar a tocar esa experiencia para poder poco a poco, experiencia existencial, quizás de sentido de la vida, de tantas, bueno, lo sabemos, ¿no? Muchos de los que estamos aquí sabemos de búsquedas muy infructuosas o muy tristes o muy terribles, pero hay búsquedas. Entonces, si yo me logro meter en esa experiencia para ayudar en esa búsqueda y en esa búsqueda ir ayudando, o sea, creo que el concepto de diálogo también es muy clave en Ratzinger, ¿no? Todos sus discípulos lo dicen, los que han tenido una experiencia directa con él, que era una persona que generaba mucho diálogo con sus tesistas, por ejemplo. En vez de decir, y ahora todos vienen a mi clase, todos aprenden, les citaba un seminario y cada uno exponía y todos hablaban, y él hablaba al final. Bueno, creo que los profesores tenemos que aprender mucho de esto. ¿Por qué? Porque él era muy consciente de que había muchos caminos de llegar a la verdad. Obvio que sabe que existe una verdad y que obvio que también uno se puede equivocar. Pero ese diálogo ayuda muchísimo en ese camino. Entonces, otro ejemplo, este diálogo de Ratzinger con Habermas o con estos filósofos radicalmente ateos italianos, que le citan y hablan de la razón de Ratzinger. ¿Y por qué hablan con él? ¿Por qué es posible ese diálogo? Porque Ratzinger se pone a la altura de esa búsqueda, pero de búsqueda conjunta. Entonces, me parece que esto abre un poquitito más la proyección que como universidad, pero también como personas que tenemos, yo creo que la responsabilidad de conocer algo de esa verdad, que obviamente es inagotable, pues se nos puede presentar. Eso. Antes, bueno, ¿quién nos quiere? Nos quiere Santiago. Sí, bueno, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? con lo que estoy oyendo, que me parece muy, muy sugerente y que me parece que da bastante en el núcleo, ¿no? Bueno, pues del problema que tenemos actualmente, ¿no? Que yo lo he mencionado así muy muy rápido, ¿no? Pero es la reducción, es muy de Ratzinger, ¿no? La reducción de lo que es racional, ¿no? La reclusión de dimensiones de la racionalidad que son más importantes a veces que la racionalidad, digamos, positiva. Hay uno de los discursos en uno que a mí me gusta mucho y me ha iluminado mucho, ¿no? En la verdad del cristianismo, ¿no? Que lo habréis leído todos, ¿no? Pues cuando pone esta imagen que también pone en otros lugares, ¿no? Del elefante que es palpado, ¿no? por los ciegos, ¿no? Y que todo el mundo dice lo que es el elefante, ¿no? Dice, bueno, es que hemos perdido la unidad del conocimiento, ¿no? Y ahora mismo culturalmente existe un problema porque y también a veces en la universidad que se fragmenta ese conocimiento y a veces faltan contextos o ambientes en los cuales se pueda hablar de una manera transversal, que se pueda hablar en términos filosóficos delante de científicos. Es decir, ese discurso cruzado, ese poder intercambiar pues ideas con gente que tiene metodologías distintas, eso hoy en día es complicado, es difícil, ¿no? Y la experiencia de los ciegos con el elefante, donde todo el mundo dice lo que es el elefante y en el fondo todos dicen algo que es verdadero del elefante, pero el elefante es mucho más, ¿no? Que hay que abordarlo con una racionalidad ampliada. El gran desafío, la gran tarea, y yo creo que también lo que yo he entendido en lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Que me parece que efectivamente gran parte de la tarea de la universidad es hacer que las mentes se abran a la verdad con mayúscula, a la verdad, digamos, y que eso es posible. Incluso en esta tarea es donde la fe bien entendida pues hace una aportación importantísima. O sea, la fe, lejos de ser un estorbo, lo que hace es animar a la razón. No hay más que también, por ejemplo, leer, ya no es Ratzinger, pero Ratzinger estuvo muy
implicado en esa encíclica, ¿no? De Fides et Ratio, ¿no? Como la fe lo que hace es ayudar a la razón cuando ésta se mete en un laberinto del que no sabe salir, ¿no? Y esos laberintos son laberintos que se forman cuando la razón se fragmenta y entonces cada uno se mete en su parcelita del conocimiento y entonces eso sí que es un laberinto y además un laberinto del que no se puede salir, ¿no? Entonces hay que abrirse, ¿no? a una racionalidad más ampliada y yo creo que Ratzinger ahí nos señala caminos y es un maestro, ¿no? Por todo lo que se ha dicho, ¿no? Esa verdad existencial, es decir, que todo eso son dimensiones de la realidad que son tan o más importantes que la positivista o positiva o como se le quiera decir, ¿no? Muchas gracias. Marcela, si estás aquí. Buenas tardes, Gracias. de nuevo. Sí, bueno, pues yo pienso que es verdad que debemos seguir profundizando en el ámbito, en lo que es su obra y su pensamiento, porque tanto intra-eclesia y extra-eclesia. De hecho, ayer y hoy en el CEU San Pablo pues se está celebrando un congreso también sobre Ratzinger. Están celebrando el 95 cumpleaños con ponencias también muy interesantes. Entonces, yo creo que es que la recepción de su obra, pues, y su papá incluso, está aún pendiente, porque estamos, como dije en la exposición, es un legado vivo, ¿no? Entonces, necesitará todavía una perspectiva porque no está dicho todo, ¿no? Bueno, pues, Dios quiera que todavía lo mantenga en muchos años, si es posible, porque es verdad que él ha acertado en todo, ha sido muy profético, ayer se decía en el CEU, muy profético en cuanto a su visión de la deriva que estaba tomando, pues digamos, la sociedad, la cultura. Quizás lo que se equivocó, como decían ayer, es que pensaba que él no iba a vivir tanto tiempo, incluso cuando llegó a Múnich, ya con una salud delicada, pero bueno, sigue ahí, el pontificado también ha estado, digamos, pues con una salud aceptable, e incluso ahora, en su retiro, que parecía que iba a ser poco, estaba preparando su camino a la casa del Padre, pues afortunadamente sigue y con una lucidez mental bastante buena, ¿no? Entonces yo lo que creo es que se pueden seguir pues haciendo congresos, incluso hay una cátedra en Brasil, todo esto es muy interesante para que no decaiga el interés, que yo creo que no va a decaer y bueno, pues porque es un pensador que la profundidad de su pensamiento, muy transversal también, hace que, bueno, pues que estén interesados, incluso comentaban que ha tenido diálogo pues muy variopinto con personas ateas, socialistas, comunistas. Él en el 2012, cuando estuvo en La Habana, Fidel Castro le pidió algún libro, le mandó Introducción al Cristianismo, un libro muy interesante. Y es verdad que ha mantenido diálogo pues desde Gustavo Bueno, Marcelo Pera, Jürgen Habermas, Ernesto Gali de la Loya o Pablo Flores de Arcaiz. Y nunca ha tenido en ese sentido, bueno, pues reparo porque con la verdad, yo creo que la verdad es lo que le ha hecho caminar siempre, esa cooperación, Cooperatores Veritatis, le ha mantenido siempre en el camino recto y en ese sentido, bueno, pues él habla de una, comentábamos la razón, no es una razón comunicativa, bueno, que también lo es, comunicativa como la de Habermas o vital como la de Ortega o una razón existencial más del estilo de Hegel. La razón siempre vinculada a ese logos, a esa palabra creadora, ese logos que toma la carne y bueno, pues que, como dice en su encíclica Deus Caritas Es, la primera encíclica en el número 1, pues la verdad nos sale al paso, es decir, no se comienza a ser cristiano por una gran idea o una moral o una filosofía, sino por ese encuentro que da un giro a nuestra vida. Entonces eso es importante y como digo, pues yo creo que debemos seguir manteniendo ese interés por su obra y su pensamiento. Y bueno, porque además él ha sabido también, ahora que he mencionado Introducción al Cristianismo, percibir siempre esa razón en el lenguaje del cosmos. Decía Alejandro, creo que ha sido, hay una racionalidad en el cosmos y tenemos que, el hombre tiene que plantearse cómo su razón conecta con esa razón, no darla como un dato de hecho y ya está. Entonces es muy interesante que la ciencia ahí, bueno, pues tenga una, digamos, una visión más amplia, si puede, en diálogo con esos saberes que son las gemelas, la filosofía y la teología, porque la ciencia, como dije en la exposición esta tarde, tiene su campo acotado de estudio, su metodología y no puede entrar en esas dimensiones que la persona se tiene que plantear, las preguntas fundamentales que
todos nos hacemos, el hombre de todos los tiempos, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué existe el mal, la muerte, etc. Él, por ejemplo, hablando de la muerte, una de sus obras que más orgulloso está es el Tratado de Escatología. Es una obra que es verdad que la escatología para él, la esperanza es fundamental, y la esperanza pues en esa otra vida, en la resurrección, que también enlazo con su cristología, muy potente y muy interesante. Tiene en Jesús de Nazaret un capítulo muy bello sobre la resurrección de Jesús, esa mutación existencial, esa otra dimensión. Entonces, bueno, pues yo pienso que en una época en la que estamos, como habéis comentado, bueno, pues digamos, bueno, el nihilismo lo ocupa todo, el pansexualismo y demás, pues es necesario que el hombre deposite su confianza en Dios y en una vida aún más allá, porque si no es verdad que pensamos que la muerte pues está ahí y es algo que casi tenemos que evitarla. Aquí en España ahora estamos con las leyes pues leyes muy complejas, la eutanasia, en fin, leyes que lo que denotan es una falta de valores. Estamos olvidándonos de nuestras raíces en Europa, y como decía con Marcelo Pera en Diálogo, no hay cosa peor, ya no vivir sin futuro, sino vivir sin raíces. Esto es grave, ¿no? Entonces, si olvidamos de dónde venimos, pues yo creo que es muy complejo. Entonces, yo insisto en que debemos seguir estudiando la obra de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, porque su pensamiento va a seguir ahí fresco y ayudándonos, no solo a creyentes, incluso a no creyentes. Me consta que hay mucha gente que no cree, que está fuera de la Iglesia y tiene y siente verdadero respeto por la obra y pensamiento de él. Bueno, no sé si... Gracias, Marcela. Es que están dando un aviso aquí breve, por eso como que hubo silencio súbito. Sí. Bueno, yo quería añadir nada más una idea que, pensando otra vez en el vuelo de la flecha, que es una gran imagen para interpretar nuestra vida, y esto creo que es algo al alcance de todos, porque la búsqueda de la verdad sigue un trayecto natural que podríamos decir, la ciencia tiende a desembocar o a tratar de encontrar una síntesis en la filosofía. La filosofía, a su vez, tiende a abrirse o a buscar respuestas últimas en la teología, que a su vez para Ratzinger la teología tiene que desembocar en la vida, es decir, en santidad. Y una de las características esenciales de la santidad es la alegría. Me parece que es una invitación a la alegría todo el proyecto de Ratzinger, porque sugiero el mensaje que dio para la Jornada Mundial de la Juventud en el 2012, que nos invita a ser misioneros de la alegría, porque la alegría es capaz de despertar nuevamente las preguntas existenciales que a veces pueden estar apagadas o adormiladas en el mundo, sobre todo en un mundo en el que hay tanto ruido, puede quedar como embotada la pregunta existencial, la pregunta que todos los jóvenes tienen, no solo los jóvenes, todas las personas quieren saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, y esto puede quedar silenciado. La alegría de alguien contagia y es muy sugerente y despierta, y al mismo tiempo se convierte en una pista de cómo responder. Entonces, creo que para hacerle un verdadero servicio a la verdad, tenemos que no solamente quedarnos en la reflexión teórica, sino tenemos que transformar nuestra propia vida, que no solo Ratzinger, también Newman y muchos otros han visto que esa es precisamente la provocación y la evocación más potente para abrir a las personas a escuchar el anuncio del Evangelio, que es la plenitud de la verdad. Entonces, bueno, yo nada más quería resaltar eso. La alegría tiene que ser un ingrediente provocador y evocador que revitalice la búsqueda de la verdad. Muchas gracias, Alejandro. Es importante preguntas del público, aprovechando expertos. ¿Alguien se anima? Aquí tenemos una pregunta. Buenas tardes para los expositores y los organizadores del evento. Me siento muy contento en volver a interactuar con ustedes después de 2 años de pandemia. Más aún que yo pues soy egresado de la Facultad de Derecho de acá de esta universidad, y aprovecho la cuña para decir que es la más linda en cuanto a infraestructura. Sigue siendo impresionante cada vez que uno viene, no quisiera irse. Bueno, pero en punto, una pregunta concreta que no resisto a hacerla, y es para todos los panelistas, y es sobre lo siguiente. Fratelli tutti, de todo lo que hemos hablado,
¿creen ustedes que aunque el actual pontífice la escribió en este pontificado vigente de él, creen que hay muchos visos de la postura de Joseph Ratzinger al respecto? Estamos hablando de la fraternidad y la amistad social. Gracias. Qué buena pregunta. Yo creo que hay una continuidad maravillosa entre los últimos pontífices. Y eso es un regalo que tenemos, ¿ah? Porque podría haber llegado fulanito, no, ahora yo hago mi propia iglesia. Entonces, fíjense que esto de la figura fundamental antropológica, que a mí me hizo tanto sentido, que yo les hice, entre comillas, tanto hincapié, habla de una fraternidad ontológica universal. Eso es, la fe nos da esa mirada, pero también la filosofía, la recta filosofía. Es decir, si yo logro descubrir que en el otro hay una naturaleza compartida conmigo, fíjense, compartida, la libertad compartida, obviamente voy a tener que verlo, voy a querer verlo como no como un contrincante, sino como un colaborador. ¿Para qué? Para un fin común. Y tenemos nosotros un fin común que es la felicidad perfecta, ¿no? Pero ese bien común que compartimos aquí en esta vida es la vida en sociedad. Entonces, el concepto de bien común sigue siendo de una radical actualidad y esa búsqueda, porque constantemente estamos buscando ese bien común, no puede lograrse sin esa fraternidad universal. Y el Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, lo que hace es un tirón de orejas. Lo que nos hace es un tirón de orejas a todos, no solo a los gobernantes. Señores gobernantes, están mirando el ombligo. Recuerden que quien tienen al lado, incluso las naciones aparentemente contrincantes, también podemos verlas si queremos. Si nos ponemos en la óptica adecuada, que es la de la fraternidad, podemos verlas como unas colaboradoras. De nuevo aquí, cosmovisiones contradictorias, como decía antes. Hobbes, ¿qué nos recuerda Hobbes o qué dice Hobbes del ser humano? El hombre es un lobo para el hombre. ¿Qué veo en el otro? Un enemigo. Ahora, no nos olvidemos que tenemos pecado original, que hay en nosotros una búsqueda a veces desordenada, no hay que ser ingenuos. Ratzinger no es ingenuo. Dice, no nos olvidemos de que existe el pecado original, por eso tiene que haber lucha. Pero no una lucha de que te apego a ti, sino lucha interior para ordenar la tendencia o la inclinación desordenada a esa búsqueda común de fraternidad. Entonces, yo diría eso, por ahora. Gracias. Yo nada más quería recordar, como para ver la continuidad que hay, cómo Ratzinger retoma de Agustín la idea de que un Estado encerrado en sus propios intereses, que no tiene interés a su vez por lo que hay afuera de él o por otras naciones, no se diferencia en nada de una banda de ladrones, dice Ratzinger. Entonces, esta tendencia de tener que abrir el Estado hacia el bien no solamente de unos cuantos, sino hacia el bien de todos, que sea capaz de mirar el bien común, que es no el bien de la mayoría ni de muchos, sino el bien de cada persona, el bien que es común a todas las personas. Esto lleva en sí ya la tendencia a poder entender una verdadera fraternidad de manera universal. Si la fraternidad no está abierta al bien universal, no es una verdadera fraternidad. Como que bueno, creo que eso es una línea que nos permite ver hasta qué punto están muy bien conectados en esa forma de entender la necesidad de unir a la familia humana común en una sola en un solo cuerpo. Bueno, pues creo que coinciden plenamente Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Es más, desde San Agustín. Santiago y Marcela, para cerrar nuestro panel. Sí, es verdad que hay una obra del año 60, vamos, la primera edición en alemán, que se titula La fraternidad de los cristianos, y ahí Ratzinger estudia este término, fraternidad, como acostumbra, siempre desde una razón histórica potente, rastrea el término en el Antiguo Testamento, y sí que es verdad que él encuentra es decir, el centro de esa fraternidad en la paternidad común de Dios, todos hermanos, y en eso pues hace hincapié en sus reflexiones teológicas aportadas en esta obra. Me ha gustado lo que ha dicho Alejandro sobre, porque es verdad, sobre Agustín de Hipona. Le dice que si de un Estado se retira la justicia, se convierte en una banda de criminales. Que también Tácito ya hacía mención a esto cuando el emperador Cómodo le pregunta por qué no rinde tributo como hizo con su padre, ¿no? Y entonces él decía, bueno, es que tu padre se merecía un hombre sabio, no como tú que eras un criminal. Porque es verdad que incluso en el Estado, aunque sea Estado,
amparado pues, en esa gran, digamos, organización. Si falta ese bien común, si falta esa justicia, no se distingue para nada en esa banda de criminales, ¿no? Entonces eso es interesante. Y bueno, pues es verdad que la fraternidad, como habéis dicho, yo creo que es un elemento fundamental en el magisterio, pero no solo del Papa Francisco, sino anteriormente también este tema es un tema candente. Si no somos hermanos, si Cristo no nos ha enseñado la fraternidad, pues entonces hemos aprendido poco, ¿no? La lección del maestro, del verdadero maestro, el verdadero filósofo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que quería apostillar. Sí, no, yo lo único que añadiría, ¿no? Porque lo habéis dicho muy bien, ¿no? Existe esa continuidad y es muy patente, ¿no? Es muy obvia, ¿no? Lo que ha dicho Marcela hace un momento, ¿no? De claro, si Dios es lo prioritario para en tu propia reflexión y en tu propia, digamos, vida, porque no es solamente reflexión, sino que es una reflexión vivida o una vida reflexionada, ¿no? Pero si Dios es lo prioritario, la fraternidad es que se podría decir que no se puede discutir, ¿no? Es que tiene que ser porque Dios es amor, ¿no? Y el sentir esa paternidad no puede estar separado. Es más, yo soy, digo, una antropología que también yo creo que es de Ratzinger. Si yo me cierro a mí mismo, tanto si es hacia Dios, digo, si me cierro respecto a Dios o me cierro respecto a otra persona, es decir, yo tengo que estar abierto a otras personas. Si no, yo dejo de ser persona, ¿no? Entonces es una aberración pensar en una persona que no es hermano, ¿no? Porque es una aberración no ser hijo, ¿no? Y ser hijo significa, en un Dios como el nuestro, es ser hermano, ¿no? Por su fecundidad, ¿no? Es lo que se me ocurre añadir modestamente a todo lo bonito que se ha dicho antes, ¿no?